pero nosotros aquí en la Ciudad Vieja estamos arrancando la máquina de pensar. Una semana, ustedes ya saben que, bueno, en enero vienen medias surtidas, no encaramos directamente un autor, una obra, y bueno, es otra forma de hacer radio, hablar de poesías. Estuvimos hablando de poesía ayer, estuvimos pasando ponencias del encuentro Borges que hicimos en Fray Bentos. Ayer escuchamos a Daniel Balderston, el profesor de la Universidad de Pittsburgh, que estuvo ahí en Fray Bentos también, hablando sobre Borges, y hoy la idea es conversar con un novelista de larga trayectoria. Me encontré el libro, creo que es el último libro, ahora le preguntaremos, en Piriápolis. Lo digo porque en la costa, aquellos que están veraneando, se puede conseguir este libro muy fácilmente y aparte a un precio sorprendente. Hay como 14 librerías en la costa del este, ahí en Maldonado, y bueno, y compran, no sé si compran libros argentinos o qué. La cuestión es que encontré este libro de Rodolfo Rabanal, y realmente vamos a decir, estaba yo en mis vacaciones, estaba un poco hastiado, cansadísimo de leer durante todo el año, y pensé que no iba a leer más, y bueno, hojeé este libro, lo dejé, y bueno, al día siguiente vi que me seguía pensando, seguía acordándome de él, entonces fui y lo compré. Así que vamos a darle la bienvenida. Él está en Punta del Este. Rodolfo Rabanal, ¿estás ahí? Ahora sí, estoy acá. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andás, Rodolfo? Tanto tiempo que no hablábamos. Tanto tiempo, de veras, sí. No, vos sabés que yo vivo acá en Maldonado, ¿sí? en el Tesoro. Así que bueno, sí, y veo que mi libro está en saldo, ¿no? Así que... Está en saldo, ¿no? Pero está... primero que lo compré, estamos hablando de 6 barral, 150 pesos, sí. una edición del 2014, o sea, no estamos hablando... Claro, es el último libro editado, ¿no? Es el último editado, ¿no? El más reciente, sí. Rodolfo me pasó, y bueno, yo lo estaba comentando ahora, que lo leí, lo hojeé, leí las primeras 15 páginas, dije, pero estaba realmente en mis primeros días saturado, pero al otro, de leer, de lectura, a veces uno... Sí, claro. Y sobre todo quería, digamos, leer algo que no fuera para trabajo, ¿no? O sea, leer algo que sé que no lo voy a usar durante todo el año para nada, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora estaba leyendo, leí algo de Michel Houellebecq, en fin, sobre Lovecraft, y sí, pero me pasó algo que a veces ocurre con la literatura, por suerte, que uno está y de repente empiezan a aflorar distintos pensamientos, distintas frases, y digo, pero ¿por qué me estoy acordando de esto? Bueno, esto es del libro de Rodolfo Rabanal, La vida escrita, 2014, 6 barral, es bueno, como todos los libros de Barral, son muy, están muy bien confeccionados, y me llamó la atención la propuesta tuya, ¿no? Una propuesta de miscelánea, una propuesta que está basada en base a notas, una especie de, si se quiere, antinovela, o una especie de ensayo de autoficción. No sé cómo... No, es difícil definirlo porque en realidad... ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto, perfecto. Sí, es difícil definirlo con términos ortodoxos porque es un libro basado en diarios personales y en notas personales. Entonces me encontré con una suerte de... una cantidad de libretas negras chiquitas que yo uso siempre, y encontré 20 años interesantes, digamos, ¿no? Para trasladarlos de manera más ordenada. O para trabajar sobre ellos también, como una suerte de collage, porque una de las cosas que primero llama la atención es que no no te atenés a una cronología. Uno piensa en diarios o piensa en notas, y digo, bueno, esto comienza en los años 70, en fin, pero de repente salta al año 88, vuelve para atrás. Sí, yo te iba a decir eso. Sí. Justamente la necesidad de mantener un ritmo casi sincopado es no respetando la linealidad del tiempo, ¿no es cierto? Ir para atrás y para adelante, con distintas fechas. Entonces eso le dio al libro, para mi gusto, ¿no? Sí. Una movilidad que de otro modo no tendría, porque los diarios, desde un punto de vista estricto, suelen ser medio monótonos, porque día a día es una cosa bastante pesada de llevar. Acá hay una selección de momentos, ¿no? De impresiones, en fin, y tiene que ver con los años más especiales de mi vida, que serán esos 20 años que van, o 18 años que van del 72 al 90, bueno, traspaso a la dictadura, todo ese momento, ¿no?
Y los inicios como escritor también, ¿no? Y es mi inicio como escritor porque ahí empiezo a publicar en esos años, ¿no? En condiciones un poco adversas, pero empiezo a publicar. Y son mis impresiones y mi vida, ¿no? De algún modo mi vida percibiendo lo que me rodea, ¿no? Que es lo que un escritor hace, percibir lo que lo rodea y transformarlo en otra cosa, ¿no? Que es lo que a veces se logra y a veces no, es la magia de las palabras, ¿no? Sí, hay algo que te quiero preguntar. En principio esas son como notas, anotaciones, digamos, palabras al vuelo, ¿no? O frases al vuelo. ¿Estaba en tu intención llevar a cabo unos diarios, por ejemplo, como los de Emilio Renzi, los de Ricardo Piglia, que son más... Sí, no así, no estrictamente así, sino tomar notas sueltas, porque yo siempre he escrito diarios o notas sueltas desde muy joven, desde muy chico. Empecé siendo adolescente y luego los perdí. Pero en esa práctica, en ese ejercicio de las notas, digamos, regulares, más o menos regulares, aparece la literatura, digamos. Es decir, muchos de mis temas que más adelante desarrollé como ficciones, surgen de estas observaciones que voy anotando en estos diarios. Ahora, no había la intención de hacer una obra basada solo en los diarios, ¿no? Porque no fui muy consecuente con ellos, ¿no? Se necesita una gran disciplina para llevar un diario porque es algo que en algún momento uno empieza a fallar, digamos, ¿no? Claro, porque la vida cotidiana, si la analizamos un poco, es bastante monótona, ¿no? Precisamente uno escribe para eso también, para huir un poco de la vida cotidiana. Para huir de la monotonía. Pero ¿qué pasa? Uno sueña con la cosa rara de volver al personaje que es yo mismo, el uno mismo, en excepcional. Y eso no sé si es posible. Luego, claro. Entonces, lo mejor es tomar, a mi gusto, notas desde cierta ignorancia, ¿no? O desde cierto anonadamiento frente a la vida, ¿no? Y eso es lo que fui haciendo a lo largo de años. Esa actitud, de alguna forma esa actitud, digamos, está, o por lo menos lo percibí yo al leer tu libro, está en toda tu literatura, esa actitud y bueno, lo decís un poco específicamente, de no buscar nada premeditado, sino de tratar de un poco dejarse llevar, de buscar esas palabras al vuelo. Digo, esto lo han hecho otros escritores, digamos, no el tema de escuchar o ver, es más, vamos a decir una cosa también, yo cuento con, digamos, la ganancia o el beneficio de haber hablado varias veces con vos y encontré cosas que vos me contaste en un bar, por ejemplo, me acuerdo claramente y aparte están escritas casi con las mismas palabras, de algo que te había fascinado, que es en un bar de Buenos Aires, ver a una mujer extraordinariamente bella, ¿no? Unos ojos, una morocha impresionante, unos ojos, no sé si azules o celestes o verdes, y ver que de repente alguien la empuja y está en silla de ruedas, le faltaban las piernas. Sí, terrible, sí, eso fue un gran momento, digamos. Lo sorprendente, es decir, los equívocos de la belleza, ¿no? Pero bueno, yo creo que en realidad uno escribe para ver qué está escribiendo, ¿no? Claro. Para averiguar qué escribe, porque aquel que escribe con un propósito fijo no me interesa, digamos. No me interesa la escritura profesional. Sé que existe, pero no es lo mío, ¿no? Claro. Uno puede escribir con un propósito si plantea una tesis política o una hipótesis científica, ahí sí tiene un propósito claro. Pero con la literatura, con las palabras, con la escritura, pasan cosas de otro nivel, ¿no? Un poco más, si me permitís, como decirlo, mágico, ¿no? O pensando en Onetti, ¿no? Hay escritores que tienen la literatura con una relación conyugal y otro de una relación de amantazgo. Claro, exactamente, es así. Bueno, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Y el amante surge o no surge, en cambio la onda conyugal ya sabemos que es diaria, sostenida, disciplinada, ¿no? Sí. Él decía, y obedece a un proyecto, a una sociedad, ¿no? Onetti lo contraponía a Vargas Llosa, ¿no? Él decía que tenía una relación conyugal. Pero esta pequeña anécdota que mal conté yo de esta mujer, yo me acuerdo de oírtela haber contado con una gran fascinación, digamos. Este hombre quedó impresionado por ese momento. Sí. Y bueno, eso fue en un famoso bar de Buenos Aires que iba mucho en ese entonces, era centro de reunión de quienes queríamos escribir y veíamos cine y demás, que era La Paz, ¿no? Que estaba en la calle Corrientes.
Y había... ahí siempre pasaban cosas, ¿no? Sí, sí, y había ahora no lo tengo en el libro, porque esto me quedó en la memoria, una frase de, creo que Cristina, que te dijo algo al final, ¿no? Una respuesta, una réplica, tremenda, algo así como diciendo, ¿viste? O algo así, ¿no? Ah, Cristina Forero, que es, sí. María Moreno, en realidad ahora se llama, ¿no? ¿Sabes quién es? No. Es una escritora importante argentina que se firma como María Moreno. Ah. Pero su nombre verdadero es Cristina Forero. Entonces yo, como eso lo escribí en ese momento, la llamaba Cristina. Y es ella la que me dice, ¿cómo te ensartaste, no? Ah, dice acá lo tengo. Dice, Cristina Forero, que está conmigo, achica los ojitos, claro, cuando pasa esta mujer, que es una hermosísima, pero le faltan las piernas. Y dice, achica los ojitos claros y malignos y me dice, qué chasco el tuyo. Qué chasco el tuyo, claro, efectivamente. Y Rabanal escribe, son innumerables los peligros de la belleza. Exactamente, ahí está. Lo tenés ahí a mano. Lo descubrí ahora, lo descubrí en este momento. Pero en realidad también esta cuestión de anotaciones, que tienen fechas, algunas, también están hechos para esto que acabo de leer, ¿no? Para decir una frase al final, ¿no? O sea, como claro, digamos que la literatura yo creo que tiene que estallar, ¿no? La escritura estalla, hay frases que lo dicen todo, eso es estar cerca de lo poético, digamos, ¿no? Más cerca de lo poético que de lo narrativo. Claro. Si bien la poesía narra y la narrativa puede ser poética, pero si diferenciamos los géneros, yo creo que todo escribir verdadero quiere ser poético. Bueno, yo repito una frase que te escuché también, que me dijiste una vez, y la he repetido, los oyentes de La Máquina de Pensar me han escuchado mucho porque lo he dicho varias veces, de que vos me dijiste una vez, te escuché decir una vez que hay novelistas que se nota que leen poesía y hay novelistas que nunca leen poesía y se nota. Exacto, es cierto, lo sigo creyendo, eso sí. ¿Y qué? Sí, el tema es el siguiente, la aparición del lenguaje, de la escritura, es en sí mismo un desafío y es una personalidad definida que uno observa en los tipos que tienen relación con la poesía. Los tipos que no tienen relación con la poesía están más cerca de utilizar el lenguaje como vehículo informativo. Ah, como un medio, como si para algo. Y eso me molesta mucho a mí personalmente, porque yo soy periodista, fui periodista toda mi vida y usé el lenguaje en el periodismo como vehículo. En cambio, cuando escribo como escritor, me libero de ese sometimiento, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el fin, entonces, cuando escribís vos, digamos, que no es periodístico, obviamente, no es para no, no, es literatura, o como quieras llamarlo. Para mí es el goce de la escritura, ¿no? Ese es el fin, ¿no? No veo otra finalidad. La finalidad es lo que te pasó a vos con este libro, que lo viste, lo compraste, lo empezaste a leer, lo dejaste y volviste y te gustó. Bueno, si logro eso ya estoy satisfecho. Claro. ¿Comprendés? Porque se trata de contagiar algo, ¿no? Leer bien, digamos, es parecido a un efecto de contagio, uno queda impregnado de algo. Ahora, si uno lee cosas comunes, rápidamente se olvidan, ¿no? Tiene que ver también, te pregunto, ¿no tiene que ver también con una cierta intelectualización? Si alguien me dice algo que está bien escrito y significado, y que su significado yo lo sé que es de una forma, y bueno, es una información que me sirve, en fin, lo dejo en un estante. En cambio, si me dicen algo que no sé exactamente por qué viene ni para qué viene, eso puede quedar, digamos, moviéndose en otro lado. Por eso, bueno, eso es lo poético, ¿no? Es un movimiento que no necesariamente va a algún lado. Exacto. Es algo que se mueve, pero no tiene una orientación decisiva. No tiene por qué llegar a algo. Digamos que su verdadera realidad es el movimiento y el camino, ¿no? Después la meta es ilusoria. Pero vos escribís novelas que tienen, yo me acuerdo, por ejemplo, la de él, El héroe imperfecto, ¿cuál era? Espérate, no es el héroe imperfecto. El héroe sin nombre, el héroe sin nombre, que se acerca de un desaparecido, en fin, y que tenía también si bien era una novela, si se quiere, convencional en el sentido del término, claro, pero tenía una estructura poética que en un momento había un quiebre, que era muy poético, era quiebre que, por ejemplo, el protagonista desaparecía de la narración. Claro. No, el tema es que está bien, yo escribí, creo que
publiqué 15 novelas y no tengo como más ganas de escribir novelas, ¿no? Ah, perfecto. Del mismo modo que no tengo ganas de leerlas. La ficción, digamos, por la ficción misma no me interesa, me interesa otra cosa, me interesa esto que estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo ahora es este libro que leíste o que estamos comentando, La vida escrita, y cosas aledañas, ¿no? Por ejemplo, tomar una ficción y hacerla un ensayo dentro del mismo género, ¿no? Es decir, esa mezcla, esa especie de hibridación, ¿no? Que parece, por otro lado, parece ser el tono, digo, todas estas generalizaciones son malas, lo que voy a decir, pero parece ser el tenor de muchas novelas, de mucha novelística de este siglo, el siglo XXI que empieza, o que ya estamos en el 17, en cuanto a hibridación, o en cuanto a, por ejemplo, la autoficción, o el tema de combinar la realidad y la ficción, es posible, o lo misceláneo, la miscelánea también, en fin. Es posible que haya una fatiga de cierta cosa convencional y aparezca otra cosa, ¿no? Que no sabemos todavía qué es, pero, digamos, el siglo XX tuvo vanguardias importantes y también, te diría, clasificaciones ortodoxas, ¿no? Una narrativa partida del realismo, una narrativa que partió de la fantasía absoluta, pero hubo mucho tiempo para... Perdóname, tengo un poco de tos. Sí, tranquilo. Para practicar, digamos, salidas. Y yo creo que todo eso está parcialmente agotado, ¿no? Y hay que buscar otros caminos. Sí. Ahora, uno no se propone buscar otros caminos, simplemente van apareciendo, ¿no? Lo que sí es importante es que haya interlocutores válidos. Es decir, si la gente no hubiera leído a Joyce no existiría. Tiene que haber interlocutores válidos, gente que ame leer algo que no conoce y que cree que va a conocer de ese modo y que va a ser familiar a él. Esto habría que ver cómo se logra, porque hoy día la gente está muy distraída, ¿no? En otras cosas. Sí, hay mucha dispersión. Ahora, con Joyce vos decís que tenés problemas en el propio vida escrita, ¿no? Es admirable, pero no es lo tuyo, decís que es demasiado. Claro. Yo más bien tiendo, por lo menos idealmente, a la austeridad, ¿no? En tanto que él tiende a la abundancia, ¿no? Claro, por eso te gusta más Samuel Beckett, por ejemplo. Claro, total. También la vida escrita empieza al principio de los 70, está con el primer libro que es el apartado, que está por escribirse. Eso está muy interesante porque uno ve el primer libro y ve las incertidumbres en un medio, bueno, como el bonaerense, el porteño, donde, estabas codeado con mucha gente que se teorizaba mucho sobre lo que podía ser la narrativa, en fin. Había una vida literaria muy intensa que hoy no existe, ¿no? ¿No existe, te parece? No, la verdad que no. Me decían, cuando salió este libro, los jóvenes, tanto es así que me lo presentó el hijo de Liberté, a quien yo le dedico en memoria el libro, es un chico de 31, 32 años, y en la presentación de él, en la Feria del Libro de Buenos Aires, dijo, no, envidio ese momento porque ustedes tenían una relación con la crítica viva todo el tiempo, ¿no? Que hoy no existe. Yo no sé si existe o no, porque la verdad que tendría que estar viviendo en una metrópolis importante. Pues es que ahora vamos a hacer una pausa, pero quiero leer antes de la pausa, no tiene nada que ver con tu libro, tiene que ver, digo, el tema de el inicio, el tema de la primera novela, el tema, hay un fragmento de los diarios de Emilio Renzi, que lo leí por casualidad hace poco, y dice algo así, dice así, lo voy a leer, dice: el primer libro es el único que importa, tiene la forma de un rito de iniciación, un pasaje, un cruce de un lado a otro, la importancia del asunto es meramente privada, pero nunca se puede olvidar, estoy seguro, la emoción de ver por primera vez un libro impreso con lo que uno ha escrito. Después hay que tratar de no convertirse en un escritor, entre comillas. Esto lo leí en el Facebook de Martín Bentancor. ¿Te parece? Sí. Y eso que decía Piglia es cierto, porque a mí me pasó lo mismo, yo pienso lo mismo con el apartado. Para mí el apartado fue un cruce de fronteras, ¿no? Claro. Pasé de un lado a otro. Bueno, pero eso pasaba en un momento dado donde había una aclamación muy grande por la literatura.
en Buenos Aires por lo menos, y en otros países, y en Montevideo también, y en otros lugares. Había una consagración aunque no vendieras, no sé, eso termina en nuestro caso con la dictadura militar en el 76, ¿no? De todas formas, en el apartado, digámoslo, también tuvo un éxito bastante sorprendente, digamos, para lo que para la repercusión, que incluso, digamos, como decís vos, esos éxitos que son en cuanto a consagración o en cuanto a legitimación, y de repente, y en cuanto a ventas incluso, pero después a derechos de autor no permiten nada, no permiten absolutamente nada. Pero en ese momento asistimos a los devaneos y a las incertidumbres de Rodolfo Rabanal a través de cosas mínimas, que acá también hay un detalle, ¿no? Que como pasa con el cuento, la teoría del iceberg, ¿no? O sea, vemos el 10% de lo que escribe Rabanal y podemos imaginar el 90%, ¿no? Los grandes miedos, los grandes incertidumbres y después las grandes sorpresas cuando viene demasiada consagración. Rodolfo, te voy a pedir que aguardes en línea o te llamamos en unos minutos. Bueno, amigo, vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con Rodolfo Rabanal. Él está ya en Punta del Este en torno a este libro que se llama La vida escrita. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Y encontrás la claridad del paisaje, recobras el sentido del viaje, más y más te parece a tu padre y huís del olor, la traición de tus madres. Caminas una playa desierta, atravesas tus fantasmas y sus puertas, más y más precisas estar solo, masticar los miedos, el humo, lo que pudo haber sido todo, y volvés a salir, y volvés a reír.
Muy bien, este era Diego Presa, el disco era Playa Desierta, bueno, un disco del cual hablaremos el jueves con el propio Diego Presa, y el tema se llamaba 40 años. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con Rodolfo Rabanal en torno a su libro, su novela, su proyecto de ficción, no sé cómo llamarlo, es un proyecto de ficción o de autoficción que se llama La vida escrita. Rodolfo, aquí, para que la audiencia sepa de qué va el libro, hay anotaciones donde el joven escritor Rabanal, que está a punto de embarcarse en el apartado, transcribe una frase de Samuel Beckett, que dice, como artista, Joyce se esforzaba por alcanzar la omnisciencia y la omnipotencia. Yo, en cambio, dice Samuel Beckett, dice, yo trabajo con impotencia y con ignorancia. Así es. La obra de arte, dice Beckett, no es ni creada ni elegida, sino descubierta, destapada, excavada, porque preexiste en el artista como una ley de la naturaleza. Y ahí Rabanal dice, adhiero casi por completo. Claro, porque es verdad. Es verdad, inclusive Borges decía que más que crear, lo que el artista hace es descubrir. Claro. Y es verdad en todo sentido, ¿no? Porque en la escritura, sobre todo, que es mi campo de experiencia, digamos, más referencial, es así, es descubrir. Voy escribiendo para descubrir, como te dije antes, qué estoy escribiendo, ¿no? Lo cual muchas veces me depara grandes sorpresas, porque aparecen cosas que no había pensado. ¿Y no aparecen también callejones sin salida? Hay callejones sin salida que hay que abandonar. No hay vuelta. Cuando aparece un callejón sin salida, se abandona. Y se busca otro. Hay que tener la sabiduría, o eso se adquiere después para darse cuenta cuándo es un callejón sin salida. Tal vez, más que de sabiduría, se trate de sensibilidad a sentirlo, ¿no? Sentir que por ahí no hay... En fin, calculo que es eso, ¿no? Uno va sintiendo cosas, va percibiendo y va experimentando. Y entonces se da cuenta, de algún modo, que, bueno, que hay otro camino, ¿no? Decís también, escribís en este libro, La vida escrita, dice, si tenemos que descubrir y destapar es porque estamos haciendo arqueología. Todo está ahí, pero no lo sabemos hasta que empezamos a hurgar. Y además, pero sobre todo, decís, ¿no? Se trabaja con impotencia e ignorancia. Yo al menos así creo proceder, es decir, de manera opuesta a la vida seguida por Joyce. Claro, y sobre lo mismo, y hablas de una cosa concreta, explicaciones experimentales de un personaje, no explicaciones demostrativas. ¿Qué quiere decir eso? Eso, claro. Me abruma para mí que el escritor llene de palabras y te deje prácticamente completo, cuando lo que necesito es yo imaginar. Él me tiene que dar a mí el entorno del personaje para que yo lo imagine. Eso me parece mucho más valioso que abundar en el planteamiento del personaje mismo. El personaje tiene que ir apareciendo para que yo lo valore y para que sea para mí cierto, ¿no? Pero bueno, esas son posiciones tomadas frente a algo que yo lo creo así y otros quizá no. Claro, inmediatamente, digamos, en la siguiente página, y que se salta a finales de julio del año 80, escribís que relees a Joyce, a los muertos, y decís algo que yo creo que todos los que nos escuchan van a estar de acuerdo, pero con distintos escritores. Te planteas, ¿por qué mi reacción sobre Joyce, no, es siempre un poco distante, un poco crítica, como si se tratara de un ligero rechazo personal? No entiendo, decís, y esta es la frase, ¿por qué no me induce a la escritura? ¿Por qué no me contagia? Como consigue hacerlo, por ejemplo, Samuel Beckett. Yo creo que todos tenemos escritores que te contagian, exactamente, te liberan, y otros no. Sí, está muy bien explicado, no hay otra. Así yo no te podría dar mayores explicaciones que esas mismas, ¿no? Hay escritores que, por ejemplo, uno de mis escritores predilectos es una mujer, Marguerite Duras, la francesa. Esa mujer es una escritora soberbia que realmente contagia, ¿no? Digamos, es entre comillas y en el buen sentido, son escrituras tóxicas, ¿no? ¿Por qué?
porque llevan al contagio, digo, en el sentido metafórico, ¿no? Yo siempre lo veo más que como contagio, lo veo como una liberación, o sea, cosas que uno quería escribir y dice, pero esto se puede hacer, o yo quisiera escribir, ¿no? Está bien, tenés razón. Una especie de liberación en cuanto a otros escritores que son tan perfectos que dice, yo lo admiro, me parece extraordinario, pero no me dan ganas de escribir, digamos, ¿no? Me sacan las ganas. Con la Yursenar, no me dan ganas de escribir. Exacto, sí. Es un diamante perfecto pero impenetrable, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que hace muy poquito, bueno, ahora en enero leí una novela de de Manuel Carrer, donde dice exactamente que, hablando de novela histórica, que él jamás pudo terminar Memorias de Adriano. Porque le parecía demasiado monumental, ¿no? Sí, es muy monumental, ¿no? Y yo creo que el monumentalismo en todo es un error, ¿no? Tanto en la arquitectura como en la literatura, como en la no creo en el monumentalismo, creo que es una falsa aproximación a la estética, pero bueno, en este mundo hay lugar para todo, ¿no? Entonces, sin duda, y más en arte, ¿no? Cada maestrillo con su librillo. ¿Anotás algo? Esto no sé si leerlo porque capaz que es muy complejo, me pareció a mí, pero capaz que lo podemos compartir con la audiencia. En junio del 74 hay una breve anotación donde decís, ayer cumplí mis 34 años, ¿no? Claro. Y entonces suscribo como mías algunas precisiones de Juan Goytisolo, el escritor español, porque se aplican bastante bien a lo que me propuse con El apartado. Y ahí estás hablando de tu primer libro, ¿no? Y con lo que en general me propongo hacer con la escritura, si es que de verdad me propongo algo a plena conciencia. Claro. ¿Y qué dice Juan Goytisolo? Dice esto. Dice Juan Goytisolo que su obra aspira a ser una obra abierta, cuya fuerza centrípeta es la unidad del murmullo discursivo empleado. Cuando escribe, añade, yo no invento situaciones, no invento personajes o acciones, sino que creo estructuras y formas discursivas, agrupaciones textuales que se combinan conforme a afinidades electivas secretas, como en la arquitectura y en las artes plásticas. Y ahí Rabanal dice, es más o menos eso, más la música, una música inaudible, secreta, acordes, rupturas, tocatas. Así es. Yo creo que es eso, no. A veces inclusive he llegado a pensar que el personaje es la escritura, ¿no? El personaje es la escritura misma, digamos. Que la realidad es la palabra, ¿no? Si la palabra falla, la realidad trastabilla, ¿no? No. En algún sentido somos un relato permanente, imaginario, ¿no? Y eso es lo que quiero que se vea en la literatura. Por eso lo suscribo en ese momento. ¿Cuánto hace, por Dios? ¿No? Sorprende, bueno, eso es lo que te quería llamar la atención. Está escrito en junio del 74, ¿no? Por eso, hace, qué sé yo, 40 años de sí, eso. Más, ¿no? Sí. Sorprendente que, ahí avisorabas algo, incluso lo decías, si es que me propongo algo a plena conciencia. No estaba demasiado seguro todavía. No, claro. También yo lo relaciono, obviamente estamos hablando en general, con la idea de Borges de que escribir es una cuestión de oído. Exactamente, es una música, claro, saber oír. Perfecto. Estamos de acuerdo en eso. Pero yo estas cosas, en esa época empecé a sentirlas y bueno, y a veces las seguí fielmente por instinto y otras veces me separé para ver qué pasaba. Pero en definitiva siempre volví a esa línea, ¿no? Por eso me sorprende ahora cuando lo escucho, porque sigo pensando igual, ¿no? Quiere decir que no evolucioné nada. Acá hay otra frase del año 75, pero claro, son todas frases que iba anotando el joven escritor Rabanal, que recién acababa de desembarcar en la literatura con un libro impreso, primer libro que dijimos, ¿no? Dice, leo a Susan Sontag, para escribir es preciso tener paz y hacer el vacío, ¿no? Sí. Hace falta combatir la metáfora porque su destino termina por ser el cliché y por lo tanto la mentira. Y ahí dice Rabanal, no estoy de acuerdo, todo es metáfora. Claro, es verdad. Y dice escribiste una frase, perdona que te interrumpa, pero esta me parece superior. Una frase de Valle Inclán, Ramón Valle Inclán, que dice, las cosas no son tal como las vemos, sino tal como las recordamos. Muy bueno es eso. Valle Inclán tiene cosas estupendas. Lo que pasa es que nosotros hemos leído muy mal la literatura de España. Sí, de acuerdo. Porque tuvimos una invasión absolutamente natural, no natural, histórica, digamos, y política de el mundo anglosajón o francés, ¿no?
y eso nos alejó de España, pero España tiene momentos muy buenos. No, y yo creo que nos marcó, y creo que ahí me incluyo a Uruguay, el Río de la Plata, la postura de Borges, muy anti-española muchísimo, claro, criticando muchísimo a los españoles, ¿no? Sí, muy beligerante contra los españoles, cuando él también admiraba, yo que sé, a Miguel de Unamuno, pero le daba como dentro de un tarro, ¿no? Para Borges los españoles no saben escribir directamente. Se los dijo, ¿no? Sí. Bueno, pero Borges era un provocador, ¿no? Era un provocador, de acuerdo. No, a mí lo que me llama la atención de esta frase de Valle Inclán es que más allá de lo literario tiene una fuerza de la sensatez, ¿no? Las cosas no son tal como las vemos, sino tal como las recordamos. Y Por supuesto, eso me encantó, porque eso es filosófico, ¿no? Claro. Y ¿verdad? Y es algo que es tan verdad que no lo vemos. No lo vemos. Porque lo tenemos todos, ¿no? Claro, es así. Bueno, esas son las cosas, son las perlas que me gusta ir hallando y trabajar sobre ellas, ¿no? Yo creo que eso es la literatura también, ¿no es cierto? Porque esto nos va llevando de un camino a otro por estas manos de gente así, que están medio perdidos, pero que han hecho logros, y uno tiene que buscar esos logros, ¿no? Hay un poema también que no sé en qué página está ahora y en qué año, que... De Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí, que me encanta. Es la gente no puede entender que ese sea un poema de Juan Ramón Jiménez siendo un poema tan erótico, cuando él escribió un libro casi para niños, ¿no? Como Platero y yo. Sí. Pero bueno, ese es el otro Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí, no, pero es gigantesco, es un gigante Juan Ramón Jiménez. Por eso te digo, esas cosas son las que no quise perder nunca, ¿no? Tenerlas próximas. Si bien he leído mucho más literatura, como todos nosotros, todos nosotros, tanto uruguayos como argentinos, literatura que procedía de Francia, de Inglaterra o de Rusia, ¿no? Porque fue esa la historia de nuestra vida, ¿no? Exacto, sí, son cuestiones, digamos, socioeconómicas que van más allá de la literatura. Hay una frase, por ejemplo, que quiero leértela, también quiero compartirla porque es fuerte, digamos, cuando alguien escribe su primer libro, tiene éxito, como fue en tu caso, un éxito que hay que pensarlo en qué años de Argentina, ¿no? Terribles, ¿no? Oscuros, de terrorismo, se venía el golpe, se planteaba si era un golpe bueno o un golpe malo, y decís esto: no es imposible que Lamborghini esté loco, porque Lamborghini me dijo la otra noche, ¿no? Estamos hablando de un joven escritor que le elogian tanto el libro que le dicen: ahora me dijo la otra noche, después del Apartado, después de esta novela, puedes hacer dos cosas: o no publicás nada hasta dentro de 10 años o te pegás un tiro, así te aseguras la fama. Tremendo, sí. Pero son chistes que pueden ser muy duros porque pueden pasar al escritor, ¿no? Es que era un grupo muy duro ese, ¿no? Lamborghini, Briante, todos ellos. Se peleaba mucho uno con ellos y nos peleábamos entre nosotros. Es muy agresivo, digo, que es un elogio súper agresivo. Es un elogio agresivo porque está compitiendo de algún modo, ¿no? Entonces se ve eso. Pero bueno, lo recordé porque me impresionó mucho, ¿no? Después de eso, nada, o de 10 años, pegaste un tiro. Claro. Rodolfo, vamos a hacer una breve pausa. No cortes, que vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Bien, te espero. No cortes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Rodolfo Rabanal en torno a la vida escrita, este libro que de alguna forma recrea en una escritura de miscelánea, de datos, de anotaciones, también de fragmentos de diario, lo que podía haber sido, digamos, la década de los 70 y sus inicios como escritor allá en su primera novela, El Apartado. Rodolfo, hay un fragmento que escribís, lo voy a leer solamente una frase: el viernes 12 de marzo del 76. Hay que pensar que se había muerto Perón, aparte de todo el caos del gobierno de Isabelita Perón, y lo que se venía, todo el mundo preguntaba si iba a ser un golpe bueno o un golpe malo. Y lo que escribe Rabanal en una frase me parece notable, dice: no se despega de mí la sensación predominante de estar viviendo una existencia absurda en un país arruinado en medio de un tiempo imposible. Sí. La verdad era eso.
Y algo que me llamó la atención es que vos estabas escribiendo en La Opinión, estamos hablando de los mejores diarios en ese momento, con periodistas de altísimo nivel, y donde los periodistas se planteaban si iba a ser un golpe bueno o un golpe malo. Y anotás que el 24 de marzo te dijeron, no te enteraste, al fin dieron el golpe y son los buenos, un golpe bueno. Y por la noche habían descubierto que el golpe no era tan bueno. Sí, yo no lo podía creer cuando me decían que era un golpe bueno. Realmente, no sé, yo estaba bastante avisado de la situación política en ese entonces y me parecía pavoroso, ¿no?, que dijeran que era un golpe bueno. Y a las pocas horas, como cuento ahí, vino la intervención. Claro. Con la censura. Tuvieron que rehacer todo el diario, entonces se dieron cuenta que el golpe no era tan bueno. No era tan bueno. Pero lo viste en un par de horas, lo cual habla también de un tiempo, aparte de terrible, tiene que ver con una dimensión que tiene Argentina, yo diría hasta ahora incluso, pero bueno, por lo menos claramente en el siglo pasado, que es la política como una tormenta constante. Constante, sí. Te quiero decir que yo me formé en eso, ¿no? Sí. En los avatares políticos que marcaron mi juventud, ¿no? Y bueno, pero no veo que es así, que históricamente es irrefutable, ¿no? Pero traté de poner toda mi fuerza en la así llamada literatura, digamos, y no en la política, ¿no? No, lo que está claro es que también estamos pensando, fines de los 60, principios de los 70, un alto nivel de politización, y lo que surge, digamos, de la vida escrita, es que vos estabas un poco distante, un poco al margen, aparte incluso de decir, no entiendo todo, no voy comprendiendo todo, pero, digamos, esa falta de comprensión al final se denota como una clara sabiduría en torno a que el golpe iba a ser malo, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, además insisto porque digo, estamos hablando de periodistas de la opinión que tienen información de alto nivel político, o sea, gente informada, no estamos hablando del porteño de la calle. Era uno de los, no olvides que era uno de los mejores diarios que había, ¿no? Sí. Ahí trabajaba un uruguayo muy importante que fue muy amigo mío, Alcina Tevenet, y Michelini. Selmar Michelini, decís ahí que estaba en el escritorio al lado tuyo. Era el compañero mío porque nos sentábamos en escritorios contiguos. Y que lo mencionás como fue uno de los pocos que te gustó el elogio que hizo sobre el apartado, porque claro, en algo muy ¿cómo llamarlo? Pero ahora me sale la palabra, pero digamos... No sé cómo lo digo, ahora no me acuerdo. No, pero me refiero a que algo muy argentino que se pasa, digamos, de lo ditirámbico, de lo demasiado encomiástico. Entonces vos recibías como del apartado, por lo que surge aquí, con desconfianza, veías que eran demasiado encomiásticos todos. Claro. Y él me pareció muy justo, ¿no? Michelini. Sus juicios... El libro le había gustado mucho y me lo dijo. Y me explicó por qué, ¿no? Y yo me sentí muy orgulloso porque era un tipo que admiraba de algún modo. Claro. Aquí lo estoy leyendo, dice, ahora todos hablan de mi novela, esto es del año, del octubre del 75, ahora todos hablan de mi novela y llueven elogios para los cuales no estoy preparado, ¿no? Lo cual es muy lúcido de tu parte, ¿no? No es fácil para un escritor eso, ¿no? Para mí los comentarios más honestos, los más reservados e inteligentes son los de Pablo Giussani, y también, y en parecido estilo, los del senador uruguayo Selmar Michelini, que ocupa el escritorio que está inmediatamente a la izquierda del mío. Exactamente. Eran las dos personas, digamos, que mejor se expresaron sobre el tema, ¿no? Y yo los tenía como modelos de algún modo de conducta, ¿no? Los dos estaban cerca, eran mayores que yo, sí, bastante, ¿no? Había una diferencia significativa. Claro. Y me parecían tipos muy buenos, ¿no? Lo poco que lo traté a Michelini fue, qué sé yo, me fue beneficioso, ¿no? Acá, y quedé muy amigo de una de sus hijas. El jueves 20 de mayo del 76 escribís, hoy apareció el cadáver de Selmar Michelini en el baúl de un coche abandonado, faltaba el diario desde el 18, no hubo manera de averiguar su paradero, su escritorio sigue estando a 2 metros del mío, supe que hoy cumplía 52 años, la última vez que hablamos fue el lunes 17, mientras, raro lazo de simultaneidades, estaban matando a Diana en Córdoba y no sé a cuántos más en todas partes. Diana es una cuñada mía.
Mira vos. Sí, en plena cosa. Ahora, los últimos minutos, porque esto para dar un pantallazo de que este libro no solamente trata de la escritura, aunque por eso se llama La vida escrita, ¿no? También trata mucho de tu vida, que está íntimamente vinculada a la escritura. Surgen nombres como Barón Visa o Jorge Barón Visa, surgen nombres como Piglia, bueno, hablas en un momento de Piglia, bueno, hablas de muchos escritores. Éramos amigos, ¿no? Digamos, teníamos una cierta relación de amistad. Gente que pertenecía a la misma generación, de algún modo, ¿no? Empezamos todos a publicar en esos años. Jorge Di Paola, Dipi, también el mono Lamborghini, que lo estuvimos mencionando. Claro, y Libertela, ¿no? Sí, y no conocía a Mario Lebrero, que después lo conocí, ¿no? Y mencionas a alguien también que es increíble que ocurra, pero ocurren esas cosas, que te hace un comentario radial muy favorable y preciso sobre el apartado, que se llama Alberto Girri. Sí, un gran poeta. Y que decís, es una vergüenza, apenas si he leído a Girri. Era verdad. Lo leí después. Lo leíste después, ¿no? Esas cosas, por eso digo, es un libro de aperturas, ¿no? Para la gente. Claro. Creo que es una manera de conocer a alguien también, ¿no? No sé, supongo. Otra frase que está en el año 77, Saint John Peirce, el famoso premio Nobel, ¿no? Llamó a la poesía, dijo que la poesía era hija del asombro. Y Huxley, Aldous Huxley, dijo lo siguiente, que es una frase extraordinaria: la posibilidad de tener impresiones poéticas es corriente. La posibilidad de dar expresión poética a las impresiones poéticas es muy rara. Es maravilloso eso. Y Rabanal dice, ya amaneció y necesito un café negro. Genial. Me hace gracia porque me había olvidado del detalle, ¿no? No, porque por eso digo, tiene que ver con la última frase, ¿no? Tiene que ver con esa vida, ¿no? En otro momento decís algo, bueno, obviamente no te puedo leer todo el libro, pero hay una imprecación de Rabanal en medio ahí de ese mundo que estamos viendo tan convulsionado como era el Buenos Aires, ¿no? La vida cotidiana, según la exaltan los pelotudos que obedecen, es verdaderamente insoportable, insufrible por su insignificancia, gastada de antemano por su rutina, devaluada por su repetición. Solo el milagro del arte, solo el milagro del sexo, solo el milagro del amor. Así es. En plena. Y en otro momento, ahora no lo encuentro, pero me llamó la atención, porque también hay, por lo menos yo encontré también ingenuidades. En un momento hay una indignación sobre de que en Buenos Aires, en ese momento, todo el mundo sigue una agenda. Todos siguen la agenda, todos van, leen lo mismo, hablan de lo mismo, ¿no? Entonces decís, yo no lo encontré ahora, pero yo no quiero seguir agendas, yo no quiero tener agendas. Correcto, sí. Y yo leyéndolo, porque obviamente este libro te hace pensar, pensé, hay algo de ingenuidad o de rebeldía juvenil, porque siempre de alguna forma estamos siguiendo una agenda o distintas agendas. Claro. Sí, había rebeldía y cierta, una postura, digamos, cuestionadora, más que rebeldía, ¿no? Del mismo modo que años después me resistí a tener teléfonos móviles, ¿no? Claro. Porque no me quería sentir controlado. Claro. Es más, lo que hablamos en el bloque anterior, lo que dijiste acerca de cómo leíamos más a los franceses, a anglosajones, que a los españoles, es parte de las agendas que vamos, ¿no? O sea, que estamos viviendo también, efectivamente, ¿no? Claro. Pero por eso digo, la idea de yo no quiero seguir ninguna agenda es una idea como, ¿no? Juvenil, si se quiere. Claro, es un exceso, digamos, negativo, típico de la juventud, ¿no? Por reacción frente a agendas demasiado determinadas a nivel cultural, que yo creo que sigue ocurriendo, ¿no? Que sigue ocurriendo, ¿no? Es decir, que de alguna manera yo soy partidario de que si no se exagera, no se piensa. ¿No? Si uno no exagera, no piensa. Mirá vos. Hay que exagerar para poder pensar. Y después reducir la exageración para que quede el hueso del pensamiento y de la idea. Claro. Pero no se puede no... Sí. ¿Hola? Se cortó la llamada. Vamos a ver si logramos culminar esta entrevista con Rodolfo Rabanal. Estamos llegando ya a los últimos minutos, ¿no? Pero sorprendentemente,
en torno a la vida escrita se cortó. Simplemente quiero decirles, amigos, no sé si vamos a encontrarlo o no, pero creo que la charla valió, y tiene que ver con lo que estaba diciendo ahora Rabanal, de que para pensar hay que exagerar. En una de las frases, abro el libro al azar, dice una frase de un diario que no está escrito por Rabanal, dice: describir la felicidad es disminuirla, ¿no? O sea, describir la felicidad es disminuirla, sería lo contrario exactamente de lo que estaba ocurriendo con el pensamiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no sé si están ahí en comunicación, simplemente decirles que la vida escrita es un semillero de ideas, un semillero de frases, simplemente las frases que van juntando, que son muy disímiles, pero obviamente van construyendo un perfil, van construyendo una mente, van construyendo a un escritor que en ese momento se recrea. Una frase, una pregunta que nos quedó, nos quedó en el tintero, pero bueno, después se la haremos a Rabanal, es que solamente esto transcurre entre el 70 y el 90, pero no habla mucho de su desempeño político. Él en el gobierno de Alfonsín estuvo como subsecretario de Cultura, esta etapa política no está más bien la etapa íntima, la etapa de la vida escrita. Esta novela, este libro, yo diría un proyecto de ficción o de autoficción, editado por Seix Barral, Rodolfo Rabanal. Amigos, los que nos están escuchando en el en Maldonado, ahí o en Canelones, se puede comprar en saldos, 150 pesos me costó a mí, Rodolfo Rabanal, La vida escrita. Lo recomendamos fervorosamente, aunque a uno no le interese demasiado la literatura, porque es un semillero de pensamientos, de ideas. Amigos, se terminó La máquina de pensar, ahora viene Visión Nocturna. Mañana vamos a recibir a Amanda Budat. Ella es una poeta chilena que fue criada en Argentina y que vive desde hace 2 años en Durazno, para hablar de su libro Desde las vísceras. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.